El que se rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Melquisedec apareció un día en la vida de Abraham. En este entonces Abraham y nunca más se volvió a saber de él. Sin embargo, lo que sucedió ese día iba a ser recordado a lo largo de la historia y a lo largo de la ida años después de Abraham. Que el Señor nos ayude. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec fue de lo más singular, aun cuando ambos eran extranjeros y no se conocían. Poseían una característica muy importante: ambos adoraban y servían al único Dios que creó los cielos y la tierra. Este fue un gran momento de triunfo para Abraham. Acababa de derrotar un ejército, recuperaba la libertad de un grupo numeroso de esclavos. Por si tenía alguna duda en cuanto a quién pertenecía la victoria de Melquisedec, se lo aclaró bien. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tu enemigo en tus manos. Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham reconoció que aquel hombre adoraba al mismo Dios. Melquisedec pertenece a un pequeño grupo de gente honorable a lo largo del Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Esto no les gusta. ¿Qué hizo cuando vio a Melquisedec? Le dio el diezmo. Levante la mano los que han dado el diezmo aquí. Amén. Gloria a Dios. Eso está. Sabe que cuando usted da diezmo, usted es bendición en la iglesia. Amén. Es bendición en su hogar, en su trabajo. Entonces, Abraham, mire, yo lo quiero llevar a la reflexión. Estamos hablando 2000 años antes que naciera Cristo. Estamos hablando de que habían ya sacerdotes. ¿Qué hace José? José va a Egipto y él lleva a su padre y a su familia y compra la tierra, pero la única tierra que no pudo comprar fue la de los sacerdotes que habían en Egipto. Y ellos no adoraban a Cristo, no adoraban a Dios, al que hizo los cielos y la tierra, porque los egipcios adoraban las ranas, todas las plagas, las 10 plagas que hubieron en Egipto eran los dioses que ellos tenían. ¿Me entiende? Entonces llega José con su familia allí y compra toda la tierra que había alrededor para que su familia viva. Tuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Que el Señor nos ayude y nos aumente. Pero lo vamos a transportar al tiempo de Abraham, 2000 años antes. Abraham fue llamado por Dios. Sal de tu tierra, tu parentela, ándate a la tierra que te voy a dar por herencia. Y se fue a Canaán. Allí estaba Abraham. Pero la palabra del Señor, ella nos habla a nosotros y nos habla de Melquisedec. Algunos dicen que era descendiente de Noé, uno de sus hijos. Algunos dicen que era Set. Pero al recibir la bendición, él es el representante de Dios. Porque cuando Jacob luchó con el ángel, fue por una bendición. Le dijo: no te voy a soltar mientras no me bendigas. Y allí recibió Abraham la bendición de Melquisedec. Que el Señor nos ayude. Dice que hubo una guerra. La palabra del Señor, ella nos habla en Génesis 14:1. Ahí dice: aconteció los días de Rafael, rey de Sinar, Erioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de naciones. Es de notarse que en el Espíritu de Dios se ocupa de los países en las acciones de los reyes y sus ejércitos. Hubo una guerra. 5 países contra 4. Este era un rey que tenía 9 naciones. Pero 5 de ellas se rebelaron. Tuvieron 14 años a cargo a las responsabilidades, pero se rebelaron. Y
Y ellos invadieron lo que es Sodoma y Gomorra. ¿Quién vivía ahí en ese lugar? A ver. Lot, ¿no es cierto? Sobrino de Abraham. Y vino un siervo, le dice: padre Abraham, hubo una guerra y se llevaron prisionero a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Abraham llama a los de su casa, 314 personas, y se fue a pelear con él. Pero aquí hay algo grande, hermanos, porque no es una guerra cualquiera. En el capítulo 8 de Génesis, ¿qué sucedió en el capítulo 8? Dios llamó a Noé. ¿Por qué? Porque iba a venir un diluvio. Pero en el capítulo 6 dice que había gigantes en la tierra. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas. Pero cuando vino el diluvio, ¿cuántas personas se salvaron? 8. Por lo tanto, los gigantes y todos los demás murieron. Pero ahora aquí en el libro de Génesis estamos viendo que hay gigantes nuevamente. Sí, no fue una pelea cualquiera que hizo Abraham. Peleó con gigantes. Entonces, ¿cómo se reproducieron? ¿Cómo volvieron a salir los gigantes? Y sabe que viene a la memoria, yo era un niño como el joven ahí, y nosotros teníamos un compañero en el barrio, jugábamos a la pelota. ¿Sabe que tenía 6 dedos en los pies y 6 dedos en las manos? Tenía la misma edad de nosotros, pero era corpulento, tenía una fuerza brutal. ¿Qué sabía yo de gigantes de esos años? Pero ahora, al ver la palabra, de repente se me vino a la mente y me acordé de ese amigo. ¿Ah? Y me ha llamado a mí la atención, porque en estos días, hermanos, usted sabe que he estado viendo a través de la televisión de que hoy día los niños están superdotados, tienen una mente superdotada. Y son más grandes. Al nivel chileno, por ejemplo, hoy día los jóvenes nos sobrepasan. ¿Ah? Recién decíamos, había un niño, el hijo de nuestro hermano, tiene 9 años, inmenso chico. ¿Ah? ¿Qué le colocaron salitre? ¿Qué cosa? ¿Ah? Están creciendo en una forma increíble, hermanos, y eso nos ha llevado a preocuparnos, a ver a través de la palabra por qué está sucediendo estas cosas. Y la palabra del Señor decía ahí en el capítulo 6 que al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaban a ellas. ¿Qué quiere decir? Que no habla de que bajaron. Hay algunas religiones que dicen que bajaron platillos voladores y vinieron y se llegaron, que fueron ángeles que fueron desechados, que también pero los ángeles no tienen sexo. ¿Ah? Entonces no se pueden reproducir. Porque cuando Jesús habla y le dice: ¿y esta mujer de quién será esposa en el reino de los cielos? ¿Y el que le contestó? ¿Acaso no sabe que en el reino de los cielos van a ser como ángeles? ¿Qué quiere decir? Que no se reproducen. Por lo tanto, cuando Satanás arrastra a la tercia parte de los ángeles, allá arriba queda un espacio. Entonces, ¿qué hace Dios? Se junta la Trinidad de Dios y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. En el capítulo 2 dice: juntó ahí el polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida en su nariz y lo hizo un ser viviente. Luego lo adormece, abre la parte de su costado y crea a la mujer. Y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y empieza la bendición de Dios sobre la humanidad. Hay poder en su palabra. Él vive, es real. El Señor nos ayuda. Amén. Rafaítas, suitas y yemitas, posiblemente incluso los héroes de la mitología griega, egipcia, romana y vikinga, que eran un producto de la unión de ángeles caídos. Ejemplo, los zombies y los animales como la serpiente en el huerto del Edén, el endemoniado de Gadareno.
Que el Señor nos ayude. Que habla la palabra del Señor. De que, hermanos, el endemoniado gadareno era un hombre, cuando Jesús lo ve, él reconoce que tiene Jesús. ¿Y cuál es tu nombre? Legión. Eran más de 6.000 que había en un hombre. Dice que lo amarraban con cadena y era como que era de papel. Llegaba, los rompía. La serpiente habla allá en el huerto del Edén. ¿Ha visto usted alguna vez la serpiente hablando? Un animal hablando. Son demonios. ¿Ah? Que el Señor nos ayude para ver al pie de la palabra del Señor. Amén. En el Génesis 6:4 dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. Dice: no unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? De que un hijo de Dios, una hija de Dios que permanece en la iglesia, en santidad, en oración, en ayuno, en cántico de alabanza. Pero fija los ojos en un muchacho del mundo que no tiene ni respeto de Dios, ni sabe de Dios. ¿Qué puede salir de esa? Bueno, se casan, todo, y tiene hermanos, hijos. Pero es lo que el Señor quería. ¿No es cierto? El Señor dice: no unáis en yugo desigual. ¿Ah? Tenemos que preocuparnos de que ojalá, hermanos, seamos de la misma simiente, que ojalá todos seamos creyentes, que los niños jóvenes busquen niñas creyentes, que las niñas busquen niños creyentes. Amén. ¿Ah? Amén. Astía, Atenea, Apolo, los niños jóvenes conocen más de esto. En la televisión aparece un hombre, los héroes, hay una película últimamente que hicieron de los héroes, el que lleva el ¿cuánto se llama? Thor. Ese es egipcio, ¿o no? Griego es. ¿Ah? Vemos en el dólar de Estados Unidos, ¿qué es lo que hay en el dólar? Un triángulo, y al medio, ¿qué es lo que hay? ¿Ah? Un ojo, ¿no es cierto? Y ese es el ojo de Osiris, es un dios egipcio. Los masones, los mormones lo tienen también. Estamos a 4.000, casi a 6.000 años de antigüedad. ¿Ah? Entonces quiere decir que ellos no han muerto. Si las mismas películas, hermano, están trayendo y muestran esos gigantes. ¿Ah? Que el Señor nos ayude para poder cada día alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Como le decía en el capítulo 8, hubo el diluvio, se murieron todos, pero vemos en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4, 1 de Samuel 17, versículo 4, salió entonces del campamento un filisteo, un galadín, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba el que enfrentó a David? Goliat. ¿No? Tenía 4 metros de estatura, hermano. ¿No? Y David no tenía más de 1,50 metros. ¿No? Y no solo él, ¿cuántas piedras recogió David? 5, porque eran 5 los gigantes. ¿No? Que el Señor nos ayude. Amén. Estamos hablando 1000 años antes que naciera Cristo. Abraham peleó allá 2000 años antes. ¿Ah? Y ya habían gigantes nuevamente otra vez en la tierra. Hoy día los que juegan básquetbol tienen más de 2 metros, casi 3 metros de estatura. Contrataron en Estados Unidos al último para la exhibición de básquetbol, y el tipo hace y mete la pelota al aro, y el aro tendrá sus 3 metros de alto. ¿Ah? Así que más el brazo, 4 metros. Que el Señor nos ayude. Amén. Los gigantes.
eran tan altos que los 12 espías se sintieron como langosta en comparación con ellos. Cuando Moisés llama a los 12 espías y los envía a la tierra de Canaán, ¿qué fue la respuesta? ¿Quiénes se mantuvieron firmes? Fue Josué y Coré. Josué y... No es Coré. Coré fue el que se lo tragó la tierra, el que fue a parar al mismo infierno. Fue Josué y... Tarea para la casa. Que el Señor nos ayude. Números 13 al 33. ¿Ah? Caleb. Josué y Caleb. Ellos se mantuvieron firmes y los otros 10 dijeron, ¿cuál fue su respuesta a Moisés, a Josué? Hay gigantes allá. Hay gigantes allá. Y las ciudades son amuralladas. Pero Josué dijo, sí podemos. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuál es el gigante que usted tiene hoy? Oh, gloria a tu nombre. ¿Puede vencerlo? Alabado ¿Se siente Señor. capaz de vencerlo? Gloria al Señor. Con la ayuda del Señor todo se puede. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? Que el Señor nos ayude. Amén. Números 13, deje. 33. Amén. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros como nuestro parecer como langosta, y así les parecimos a ellos. Amén. Que el Señor nos ayude. Mi esposa se quedaba admirada al ver todo esto que ha sucedido. Niños jóvenes, se dice que entre 17 18 años son los que andan haciendo toda esta protesta. Esos depositan la basura. Oiga, yo traté de mover uno que está frente a la iglesia para correrlo, no fui capaz. Y esos muchachos con una mano lo movían para el lado que querían. Oiga, ¿qué poder? Mi esposa decía, oiga, fueron demonios que entraron, esos chicos le dieron demonios. ¿Ah? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Hay poder en su palabra. Amén. Y Él nos aumente cada día la fe. Amén. Gigantes individuales. God, rey de Basán, cuya cama de sargófago tenía 9 codos de largo. 6 por 9. 5 metros 40. Imagínense cómo era. Lo hubiéramos parado aquí. Nadie se atreve a decirle ni hola. ¿Ah? Sí, que el Señor nos ayude. Amén. ¿Ah? Y tenga misericordia. Primera de Samuel 17:4. ¿Lo leímos? ¿Lo encontró? Amén. 17:4. Amén. Amén. Léalo, ¿no? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos. 6 por 6. 36. 36. 36 más 20. 80. 3 metros 70. Tenía el que enfrentó a David. Así es, Señor. Amén. ¿Te das cuenta? Oye, y estaba escuchando, a mí me gusta la televisión, así que por eso hablo de la televisión, porque veo televisión. Estaban diciendo que ya el gigante no murió por la piedra que tiró David. ¿Sabían eso ustedes? No? ¿Verdad? No, si no fue con la piedra que murió el gigante. Bueno, el gigante fue derribado por la piedra, pues, y David, y si crees que filisteo circunciso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no,
y derribado, que después le cortó la cabeza con la espada de él, ya eso tenía que hacer. Amén. Pero la piedra fue la que lo derribó. Amén. 1000 años después de Abraham seguían existiendo Rafaín, Emec, Rafaín, Valle de los Gigantes, Fuertes, Valle Amplio. Josué 15:8, ahí que dice, tal vez el que corría desde Jerusalén en dirección sudoeste hacia Kiriat Jearim, Bet-Semet, ahora llamado, estaba en el límite entre Judá y Benjamín. ¿Qué dice? 15, Josué 15:8. Y sube el límite por el valle del hijo de Imón, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por las cumbres del monte que está al frente del valle de Imón, hacia el occidente, el cual está entre el valle de Refaín, por el lado del norte. Amén. Ahí fue donde hubo la batalla, la pelea que tuvo David con Goliat. Que el Señor nos ayude. Pero estábamos hablando del sacerdocio. ¿Por qué lo llevé a esto? Porque para que nos diéramos cuenta de que cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino, no fue una pelea cualquiera, sino que fue con gigantes. Cuando él vuelve de haberlos vencido, como le decía yo, eran el rey con 9 naciones. ¿Ah? Y él los venció. Entonces aparece Melquisedec y él lo reconoce, ¿ah?, como sacerdote de Dios, y aparta el diezmo para él. Pero ¿quién ganó? Abraham. Abraham ganó la bendición, será sacerdote para siempre. El sacerdocio comienza 1500 años después con Moisés. Moisés llamó a Aarón y lo hizo sacerdote. Pero Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, sino que Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Antiguamente, si una persona ocupaba el lugar de sacerdote y se ponía a hacer sacrificios, Dios lo cortaba inmediatamente. Lo que le sucedió a Coré, le sucedió a otros personajes bíblicos que los castigó con lepra. ¿Ah? Entonces, la interrogante, ¿cómo Jesús llegó a ser sacerdote y rey? ¿Ah? Porque antiguamente era profeta, era un vidente, era el que revelaba las revelaciones de Dios. Amén. Por lo tanto, de la línea de Leví venía el sacerdocio. ¿Ah? Se construyó el templo y allí los sacerdotes hacían sacrificio. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Lo vestían de acuerdo a la voluntad de Dios, le colocaron campanita en su falda y entraba con un pie amarrado al templo. Si estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, las campanitas sonaban y todo era bendiciones. Pero si no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, caía fulminante, inmediatamente era muerto. Que el Señor nos ayude. Pero ahora nos encontramos con la bendición de que Jesús es sacerdote y pertenece a la tribu de Judá. Vemos ahí como Abraham, en el libro de Hebreos, vemos como Abraham, él da el diezmo de Leví. ¿Ah? O sea, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, a 4ª generación. Abraham no vio la bendición que tiene hoy día Israel, pero las promesas de Dios se cumplen. Amén. Pero todo depende del sacerdocio que usted realice en su hogar. Si realmente usted, sea mujer o sea hombre, tiene que ser un sacerdote de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es arónico, el sacerdocio de arónico terminó el año 60 después de Cristo, porque el general Tito destruyó el templo y los judíos fueron todos desparramados. Y hasta el día de hoy no hay sacerdote en Israel.
porque no está construido el templo. Por lo tanto, el anticristo lo va a construir y nuevamente van a empezar con el sacrificio. Pero ¿y cómo nosotros somos sacerdotes de Dios entonces? Porque eres sacerdote de Dios para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que toma el sacerdocio Abraham, ahí en el libro de Génesis 49:10, léalo inmediatamente. Libro de Génesis 49:10. 49:10 y dice así: no será quitado el cetro de Judá. ¿Cuál es el cetro? Es cuando usted entrega una autoridad a otra persona. ¿Ven? Ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Silo es el apóstol, es el enviado, y ese es Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces quiere decir de que por el orden de Melquisedec es sacerdote, pero Cristo es rey. Amén. ¿Por qué? Porque ahí en el libro de la abuela de... ¿Quién es la abuela de David? ¿De David? ¿Ah? ¿Es su Biblia o no? ¿La abuela de David quién es? ¿Ah? ¿Quién? Ruth. Y Noemí. Noemí es de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Pero Ruth no era de la tribu de Judá. Se casó y luego llegan a la tierra de Noemí y allí se casa ella y tuvo un hijo, el cual se lo dio a la abuela, ¿cierto? Esa es la historia. Entonces viene David y viene a ser rey de Israel. Y Jesús desciende de la tribu de Judá que pertenece a David. Por lo tanto, él adquiere la autoridad de sacerdote y rey. Apocalipsis capítulo 1:8, 1:6 dice, él no hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros, hermanos, todos nosotros, por Cristo, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hoy día pertenecimos a Cristo. La salvación era para Israel, pero Él nos compró a precio de sangre. Amén. Aleluya. Y Él nos hace reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Así que no somos cualquier cosa porque descendemos del linaje de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude. Yo estuve buscando y en el año 1492, ¿qué sucedió? Sucedió que se descubrió América. ¿Ah? Y un judío vino con Colón a América y se multiplicó acá en la tierra, acá en América. ¿Ah? Que el Señor nos ayude. Amén. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que la tribu de Efraín es la que está repartida sobre todo el mundo. Y en los últimos tiempos, Él va a llamar a los suyos. Y para la gloria del Señor, soy descendiente de la tribu de Efraín, del pueblo de Dios. ¿Y usted? ¿Está seguro? Amén. Porque hay algunos que son descendientes por linaje y otros por sangre y otros porque aceptaron a Cristo como su sumo salvador personal.
Sí, Señor, amén. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe. Amén. Para poder cada día, hermanos, seguir alabando. Mire, alcancé a ver la primera hoja. Tendríamos para toda la larga de conversar. Invítenme otro día y seguimos hablando de las bendiciones que tiene el Señor para mí. Amén. Pero lo importante es que usted es un sacerdote de Dios. El sacerdote de Dios, hasta la ropa que vestía, hasta los calzoncillos que vestía, eran de lino fino. Sí, Señor, amén. No llegaba y se vestía así. Gloria a Porque Dios. es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Él no está aquí. No le vemos. Pero sí le sentimos. Amén. Amén. Él está aquí. Amén. Entonces el próximo domingo, cuando usted venga a la casa del Rey, usted venga presentable como que va a ver al Rey. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Si Él lo exige para el sacerdote, mayormente para nosotros que le hemos recibido como nuestro sumo Salvador personal, que Él pagó el precio, derramó su sangre, hermano. Fue crucificado, fue azotado por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, si nosotros evaluáramos lo que ha hecho Dios por amor a nosotros, no tendríamos con qué pagarlo. Así que las niñas jóvenes, las hermanas y los varones, vengamos de acuerdo a ver al Rey. El próximo domingo va a estar el Rey aquí. Y yo le invito. ¿A qué hora comienza el culto por ese momento? A las 2 de la tarde. Se lo doy firmado que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar aquí. Amén. Pero usted venga elegante, venga hermoso, hermosa, para el Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Así que saque ese que tiene ahí en el closet, ahí ya que lleno de polvo, sacúdalo y colóqueselo y venga bien cachateado. Si cuando vamos a ver al alcalde nos echamos colonia, nos habituamos bien, para que caerle bien el tipo, el más pecador, borracho y todo, y para él nos arreglamos. Y cuando venimos a la casa del Señor, voy al culto. Amén. Gloria al Señor. El temor a Jehová es el principio de la salvación. Amén. Usted es un sacerdote, a lo mejor no es el pastor de la iglesia, pero usted es un sacerdote de su hogar. Y sus hijos van a hacer lo que usted es. Amén. Si usted honra al Señor,